Chicos, ¿cómo están todos? Juan Repair por acá. Como siempre, un placer tenerlos aquí conmigo. En el video de hoy va a ser un video corto porque voy a explicar tanto cómo funciona, cuál es el principio o cuál es la electrónica detrás de este circuito como tal, y al mismo tiempo cuál es el protocolo de diagnóstico, cómo yo las dos, tres que me han llegado he reparado luego de entender cómo funciona. ¿Ok? Y estamos hablando o vamos a hablar del el circuito de delay, la línea de delay de la 3.8, activación de 3.8. ¿Por qué es un delay? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo yo lo diagnostico y cómo yo lo entiendo? ¿Ok? Pero bueno, vamos por un segundo a entender qué es lo que está pasando. Y para ese ejemplo vamos a obviar esto, esto y esto, que esto de por sí hay que obviarlo porque dice no stop. Vamos a entender que el circuito es tal cual como lo vamos a ver en este momento. Digamos que el circuito viniese así, ¿ok? Esa línea que está ahí, ¿ok? Eso que está ahí, ¿qué está pasando acá? ¿Ok? Eso es una activación, ¿ok? Ya nosotros sabemos que esta línea que está acá es la activación a la PP3B8 AON. Esa es la activación de la PP3B8 AON, que va a la fuente de la 3B8, y esa fuente controla una sincronización de 3 volts, son las tres fases de la 3B8 AON, porque bajamos de 12 a 3.8, pero activamos muchísimo el amperaje. ¿Para qué? Para poder sustentar la fuente máster y la fuente PMI y el encendido del CPU, NAND y RAM y todo lo que viene después. ¿Ok? Entonces, disculpen. ¿Qué está pasando acá? Si el circuito fuese de esta manera, es tan sencillo como que están llegando 3.8, 5 voltios, porque es de 5 voltios acá, cargan el capacitor y siguen el voltaje acá. Una vez que llega la compuerta, la compuerta lo que va a hacer es que, vuelvo y lo hago, llega aquí, cargo el capacitor y sigo para acá. Entonces, la compuerta va, como es una compuerta así, es un comparador, pero es una compuerta así como tal, le dice, bueno, nada, como me están dando un sí, según cómo yo trabajo, yo voy a dar un sí. Es decir, como me está llegando una alimentación, yo respondo sí. Y mi manera de responder sí es tomar mi voltaje, mi alimentación positiva y ponerla en salida. Y ahí tengo mis 3.8 voltios. Ok. Pero este circuito tiene algo más, que es lo bonito de él. Que este circuito hace un delay. Recuerde que nosotros, como les comenté ahorita, vamos a entender el circuito como si no hubiese nada de esto. ¿Ok? Así como vemos, la línea azul viene, activa compuerta y compuerta me pone la activación positiva en salida. Listo, ya funcionó. Pero no es simplemente así. Es verdad que viene el voltaje de 5 voltios acá. De 5 voltios aquí. Pero ¿qué pasa con esos 5 voltios? Bueno, como nosotros tenemos acá dos resistencias, una de 2.2 y una de 200, y entendemos que los electrones son perezosos y siempre van a ir por la resistencia, que menos resistibilidad tiene. ¿Por qué? Porque entendamos que son dos pasillos. ¿Ok? Uno es más estrecho que el otro. Entonces los electrones dicen, no, vámonos por el que tiene más espacio porque es más fácil movernos a través de él. Ah, bueno, perfecto. Entonces van a agarrar los electrones y van para acá y se van a mover aquí y ellos van a pasar acá, pasan por el diodo y llegan a la línea y efectivamente, no hacia acá, van primero a cargar el capacitor. Y luego, algunos pasan por acá, otros van a pasar por acá. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Y luego que el capacitor cargue, va a alimentar la línea y entonces tengo entrada en la compuerta activa. ¿Ok? Pero ahora, eso es lo que está pasando. Ahora vamos a explicar dónde está el delay. ¿Por qué decimos que hay un delay, que hay un atraso en la línea? Que me lo dice aquí, mira, este es el voltaje regulador y activador. Este es el activador para voltaje regulador de 3.8, pero aquí yo hago un atraso unos microsegundos ese voltaje
para que primero la fuente esté lista y luego que llegue la activación ella poder funcionar, porque si arranca al mismo tiempo, ella no me activa, no me crea ese bug. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Déjeme y le bajo un poquitico, perfecto, esos 5 voltios, pero aquí llegan esos 5 voltios acá. Digamos que a mí me están, yo en la línea, perdón, vienen 10 electrones, vamos a entender así. Ahí vienen 10 electrones y esos 10 electrones quieren descargarse aquí en este capacitor y este capacitor está hecho para 10 electrones. Ahora, cuando él llega aquí a esta puerta, van a abrir la primera puerta, la resistencia, van a pasar a través de la resistencia, se dan cuenta algunos capacitores que aquí hay un pasillo más ancho, que hay menos resistencia. Y porque son perezosos, dicen, ¿saben qué? Yo me voy a ir por esta puerta. Ahora, digamos que de los 10 electrones, 6 se van por acá, pasan por el diodo, llegan aquí a la línea y se vienen a cargar el capacitor. Pero no vienen los 6 de golpe tampoco a poco. Van llenando uno a uno. Llega uno, llega el segundo, recuerden que es un pasillo estrecho. Pasaron 6 por allá. Los otros 4 sí se vinieron tranquilamente por aquí. Pero no, yo no me voy a echar ese viaje. Yo por aquí llego tranquilamente. Y vienen 4. Entonces, 6 por un lado, poco a poco, y 4 por el otro, poco a poco, empiezan a cargar el capacitor. El capacitor, una vez que cargue, va entonces a mantener cargada esta línea. Ojo, esta compuerta internamente hace una comparación con quién, hace una comparación con su voltaje de entrada. Y digamos que la comparación le dice la compuerta hasta que tú no tengas, digamos, 4.8, 4.9 voltios, tú no vas a dar resultado. Entonces, poco a poco que se va cargando este capacitor, va en 0, 1 voltio, 1.5, 1.8, 2, 2.5, hasta que no llegue, digamos, a 4.9, no va a haber resultado, no va a haber salida de la PP3B8 a on Power Enable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta línea, la Charge Enable, esta línea no se carga de una vez, sino que tiene que llegar que los 10 electrones lleguen y carguen el capacitor. Una vez que ellos carguen ese capacitor, entonces la compuerta lógica va a poder hacer sus operaciones internas y va entonces a sacar la activación. ¿Ok? Por eso se demora un poco más porque hay que cargar el capacitor. Si no se carga ese capacitor, la línea no va a mantener lo necesario para que esa compuerta trabaje. Entonces, si este capacitor no carga por X o por Y, tan sencillo como si está desvalorizada esta resistencia, entonces no voy a tener los 5 voltios. Se va a demorar mucho más de lo que se va a demorar porque todo se iría por arriba. Digamos así. Todo se iría por acá y se iría a demorar bastante en arrancar. Eso es uno. Dos, si esta resistencia está mala, pasa lo mismo. Todo va a pasar por acá y puede pasar que se demore mucho en cargar o que me cargue muy rápido, puede ser. Porque yo necesito que haya un camino, que se bifurque el camino para poder que se demore ese capacitor en cargar. Si se me activa de una vez, no me va a funcionar. ¿Ok? Y por último, si mi capacitor está en fuga, digamos que aquí nunca llego a 5 voltios, a 4.9, sino que estoy por los 2.5, 2.8, 3.2, 3.4, 3.5. Entonces la compuerta lógica nunca va a hacer la comparación. Lo que le está dando no llega, no puede ella hacer sus operaciones matemáticas internas. Por lo tanto, no entonces vamos a tener resultado. No va a haber salida. Y esa es la falla que normalmente llega. Entonces, ¿cuál es mi proceso de diagnóstico en esta línea? Antes de ir con el proceso de diagnóstico, antes de ir allá, vamos a pensar en presión de agua.
y vamos a agarrar el colorcito azul para que entiendan. Ok, aquí me viene una presión de agua, una tubería, y viene con una presión de agua. Ahora, esa presión es muy fuerte y yo no quiero que esa presión entre acá automático porque, digamos, me va a crear problemas con la compuerta y me podría dañar la compuerta lógica. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, no, yo voy a dividir esa presión y voy a pasar por acá, una parte, y por aquí voy a pasar otra. Y el capacitor es un tanque. Entonces, para yo que me llegue una presión acá, primero tengo que llenar ese tanque de agua que es mi C5340, mi capacitor. Pero no lo quiero llenar de golpe, lo voy a ir llenando poco a poco para no dañar mi línea, para no dañar ese tanque o no dañar la compuerta. Entonces, esa presión que venía, digamos, que venía fuerte, la estoy dividiendo, hago una bifurcación, pasa por la resistencia, pasa por el diodito, baja y empieza a llenar mi tanque. Y por aquí también pasa por la resistencia y empieza a llenar mi tanque. Cuando el tanque esté lleno, entonces ahora esa presión va a llegar aquí a la compuerta. Y ahí sí la compuerta entonces va a decir, ah, bueno, ya me activaron, entonces ahora voy a dejar pasar la PP Charge BDDA. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi capacitor por X o por Y tiene fuga, mi tanque de agua tiene fuga, nunca se va a llenar, no va a alcanzar a llenarse lo que necesita llenar, nunca va a darle presión acá, nunca va a haber presión en la compuerta, entonces no va a salir la alimentación por la PP3P8 a un Power Enable. Y eso es lo que normalmente pasa con este delay. Ahora, si nos vamos acá a al microscopio, okay, este es esta ya la reparé. Pero ¿cuál fue cómo me llega a ella? Si yo la conecto y voy a medir, yo me voy a dar cuenta que yo en salida ahorita tengo 5.86, 5.88 voltios. ¿Okay? Vamos a ver. 5.88 voltios. Pero originalmente yo tenía 0. Entonces, cuando yo medía, esta es la línea, la que viene directamente de la fuente, del ISL, del IC de carga. Esta es la Charge Enable MBR. Esta la tenían en 4.987. La tenía. No me llegaba a los 5 voltios. Y ahí empecé yo a pensar, ok, más adelantico hay una fuga por ahí, hay una caída, hay un corto, ok. Pero no estaba segundo. ¿Dónde era? Acá, no, este es Chart Enable MBR, perdón. Vamos a ver el esquemático. Ok. Me pongo esto acá. Perfecto. Entonces, esta que tengo acá es PP Charge BDDA. Ah, no. Entonces, esta sí es Chart Enable MBR, la que tenía acá. ¿Sí ven? Es que ahorita, por supuesto, en este momento me está fallando el Flex BB. Pero bueno, esta que tengo acá dice 0564. Ahora ya me agarró. 0564 es Chart Enable MBR. Si me voy al microscopio, ella debe darme aquí 588, 587. Excelente. Ahora, aquí yo tengo Chart Enable MBRA. ¿Dónde está? MBRA, que es esta que está aquí. Y esa la debo tener también en 5 voltios. Vamos a ver. Todo tiene que ir a 5 voltios. Luego tengo la delay, Chart Enable MBR delay, que es esta que está aquí, que es esta. Está a 4.940. ¿Está bien? Y por último, entonces, tengo PP3B8 a un Power Enable, que es esta que la tengo a 586. Ahora se pueden decir, ¿por qué esta está en 4.9 y esta está en 5.80? Porque acuérdense que este es el resultado de la línea que estoy activando, la delay,
y este es la entrada PP. Esta es la salida que se alimenta de la PP Chart BDDA. Entonces, cuando a mí me llegó con la línea que yo tenía en todas estas líneas de 5. La única que tenía en 5 era Chart Enable MBR. La tenían 4.9. Todo lo demás estaba en 2.5, 2.8, todo. Y la salida, que era esta, la tenía en 0. 0 absolutamente. Entonces, por supuesto, yo agarro, me voy a caída de tensión, diodo, y empiezo a medir y mido todo. Segundo, exacto. Yo mido aquí y digo, dame chance. Está cargada la línea. Hay que darle chance. Está en 5, ahora va para 6. A ver, ¿sí ves? Ya va para 6. Luego en un rato va para 7. En cualquier momento se descarga, ¿ok? Pero yo vengo y la mido porque la tenía un rato y, viste, ya va 9, 10, ya empezó a descargarse. Y la línea la tenía esta en 400 y algo. Yo dije, aquí no hay corto. Empiezo a medir todo. Esta la tenía en 300, esta la tenía y cuando mido acá, me da 463. Tal cual ustedes lo están viendo. Tal cual lo están viendo. O sea, yo decía, bueno, pero aquí no hay corto. Y bueno, por supuesto, ¿qué hice? Cambié este señor, nada, cambié la fuente, aquí la pueden ver. Y ahí es cuando caigo en cuenta y yo digo, bueno, pero ya va, es que yo no sé qué es lo que está pasando en ese circuito, en ese momento. Déjame estudio primero el circuito. Y ahí es donde entendí. Y entendí algo, que es lo que le acabo de explicar, y entendí algo muy importante. Esta línea acá, perdón, no, aquí. Esta línea, como es la entrada de la compuerta lógica, es una línea que tiene muy alta resistencia, muy alta impedancia, es decir, está muy alejado de cero. Y yo dije, bueno, ¿verdad? Eso es verdad, eso sí lo sabía. Dije, vamos a medir la línea. ¿Dónde está? Se me fue. Y cuando voy a medir la línea, me encontré con la sorpresa que estaba en ese momento, miren cuánto está ahorita, 12 megas. Y la tenía en 2K, esa línea. Pero bueno, ¿cómo puedo tener la línea en 2K si me voy a caída de tensión y está en 460? Ahí está la importancia de lo que siempre he dicho, que no es igual medir en caída de tensión que medir resistencia de la línea. No porque mi caída de tensión está bien, quiere decir que mi resistencia está buena, mi impedancia está buena. Hay que aprender a manejar las dos medidas y entenderlas. En este caso, es lo que me salva, es lo que me ayuda a mí para entender la falla del circuito. Entonces me pongo a analizar el circuito. Por supuesto, entendamos, y voy a estar claro, ya había cambiado fuente de 3V8, pensando que bueno, que arrancaba y caía, y ya había cambiado compuerta lógica. Y este video es para que ustedes no tengan que hacerlo y aprendan a diagnosticarlo de la manera correcta y fácil, porque es una reparación de 1 o 2 minutos. Entonces, yo digo, bueno, a ver, esta línea de este lado, esa línea la tengo en 400. Perfecto. Aquí hay un diodo, mido el diodo en caída de tensión en modo diodo y me doy cuenta que está bueno. Está haciendo la función de diodo. Lo único que me queda, lo único que a mí me queda por pensar que me podría estar tumbando en ese momento, la línea es la compuerta lógica. ¿Ok? Pero yo la compuerta lógica ya la cambié. Y la cambié después del principio de haber yo medido. Y me quedó exactamente igual. ¿Sí me entienden? O sea, yo había medido en caída de tensión antes de tocar nada y lo tenía en 460. Entonces yo dije, voy a volver a medir en caída de tensión y medí y estaba en 460 después y luego llegué a resistencia y me di cuenta que estaba en 2K. Y dije, por ahí puedo tener la falla. Entonces yo digo, lo único que a mí me queda es este señor, el capacitor. Y tiene lógica porque recuerden que como ya expliqué, el capacitor es quien me carga la línea. Y yo tenía estas líneas en 2 puntos y algo. Aquí la tenía como en 2.8, aquí la tenía en 2.8, aquí la tenía 2.5. ¿Ok? O al revés, no me acuerdo. Pero estaban bajitas, estaban a la mitad de lo que debería estar, 2 puntos y pico. Y yo digo, bueno, lo único puede ser que este capacitor esté en fuga. Pero en caída de tensión, el capacitor me está dando bien.
¿Qué hice? Vamos a quitar el capacitor. Y ahí es donde yo vengo y quito el capacitor. Y apenas yo quité el capacitor y medí, se me fue a megas. Y sin capacitor y todo, vengo y probé, ¡pam! Y la computadora me arrancó. Esa era toda la falla. ¿Ok? Mi capacitor, este señor que vemos acá, estaba en fuga. Pero en caída de tensión me daba bien. Y después de bajar el capacitor, yo mido la caída de tensión y nunca cambió. Estuvo todo el tiempo en 460. ¿Ok? Entonces, normalmente uno busca cortos, uno busca fuga en caída de tensión. La importancia de utilizar resistencia. Ahora, por otro lado, ya para terminar, porque no hay más nada que hacer, es cómo voy yo a diagnosticar entonces esto. ¿Ok? Ya yo acabo de medir por ustedes, le acabo de explicar y es todo aquí tiene que tener 5. Todo. Todo tiene que tener 5. Yo tengo que tener 5 en MBR. Tengo que tener 5 en MBRA o 490. ¿Ok? Tengo que tener 5 en delay. Tengo que tener 5 en PP Char DDA y tengo que tener 5 en PP3B8 on Power Enable. Si yo tengo menos de 5 acá, entonces buscar que no hayan cortos por aquí o desde el ISL. Yo tengo que buscar que esta línea esté en 5, que todo esté en 5. Ahora, ojo, pendiente. Si yo aquí tengo 5 y aquí tengo 5, pero resulta y acontece que en mi salida yo no tengo nada y mi línea no está en corto, puedo poner osciloscopio, encender y ver a ver si no hay pulso. Si hay pulso, podría pensar que mi fuente me está tumbando la línea. 1. Si no hay pulso, porque también lo hice, lo probé al principio a ver si me quería activar, entonces me voy a enfocar en este señor que está acá. En este señor que está aquí. ¿Ok? Porque digo, ya va, él tiene todo lo que tiene que tener para activar. No lo está haciendo, entonces vamos a chequearlo. Ahora, si mi problema podría estar que no tengo 5 voltios acá, entonces ahí sí me preocupo. Yo digo, nada, el ISL no me lo está enviando. Pero si resulta, por supuesto, yo digamos que tengo los 5 voltios acá, pero aquí no tengo nada. Bueno, tengo que chequear resistencia. Digamos que aquí no tengo nada. Chequear resistencia, chequear capacitor en corto, chequear fuente que me esté tumbando la línea. Si no hay corto por ningún lado y les pasa lo que me pasó a mí, que tengo 5 voltios acá, pero aquí tengo menos de 5 voltios, aquí tengo menos de 5 voltios y aquí no tengo nada, entonces vamos a chequear la línea delay y debe estar en megas, en resistencia, en megas. Como esa línea esté muy cerca de cero, que no sean megas, megas 13, 20, 5, 4, lo que te dé, pero megas. Si está muy cerca de cero, chicos, échale un ojito a este capacitor, que las dos fallas que a mí me llegaron, que las dos fallas que a mí me llegaron fue por ese capacitor en fuga, en resistencia me di cuenta, porque en impedancia, en caída de tensión, en modo diodo, estaba trabajando. Chicos, 25 minutos explicando lo mismo, lo reexpliqué, di ejemplos, creo que quedo tranquilo con la explicación, sobre todo lo más importante. Espero que les gusta, que les sirva, que lo entiendan y déjenme comentarios a ver si les gusta este tipo de video y lo sigo haciendo. Así que nos vemos en el próximo video, que tengan un buen día.